Hola, soy Antonio Gil Campanario y en este video tutorial os voy a mostrar un poquito el manejo de los ficheros, en C++. Vamos a hacer primero un video tutorial donde vamos a ver el manejo sencillo, es decir, cómo crear un fichero y poder escribir en él, y cómo también poder utilizar ese fichero para leer datos de él. Y luego ya haremos uno un poquito más complicado. Os voy a poner la pantalla un poco más grande para que lo veáis mejor y empezamos con lo que sería la escritura de un fichero. Yo tengo aquí un programa ya creado, básico. Voy a abrirlo. Y lo que hay que tener en cuenta es que siempre para utilizar un fichero vamos a necesitar o vamos a dar tres pasos. Uno que nos va a abrir el fichero, siempre hay que abrirlo. Luego lo usaremos para escribir en él o para leer de él. Y en el tercer paso lo cerraremos. Abrir, usar y cerrar, siempre. Sea el fichero del tipo que sea. Voy a poner aquí esto que no está bien, escritura de un fichero. Bien, empezamos con la escritura de un fichero. A la hora de escribir en un fichero, esta orden es la que me va a abrir el fichero. Se utiliza O viene de output, y aquí sería output file string, es decir, esto me va a crear un fichero con este nombre, es como la variable que yo voy a utilizar aquí en el programa, que lo que va a hacer va a ser un fichero de salida, de output, eso nos indica estado, fichero de salida, fichero que lo que vamos a hacer es crear ese fichero para escribir. Digamos que esto equivale a nuestro cout, al cout. Cuando nosotros, por ejemplo, poníamos en un programa, hacemos esto, cout, esto es una línea, lo que hacemos es escribir en pantalla. Bien, pues ahora en vez de poner cout, equivale al cout, yo lo que debería de poner es esto de aquí. Si yo he puesto fichero, pues aquí pondría fichero. Si pongo fichero A, pues aquí pongo fichero A. Además puedo tener más de un fichero, puedo estar utilizando más de un fichero en un programa. Y tener aquí, pues, fichero A, fichero 1, fichero 2, fichero 3, irlo mezclando o haciendo lo que yo quiera hacer con él. Entonces, digamos que para abrir un fichero para escribir sería ofstring, le pones el nombre, que es lo que vamos a utilizar aquí luego para usarlo, para escribir en él, y esto va a ser el nombre real que va a tener nuestro programa. Es decir, cuando yo ejecute este programa, esta orden lo que va a hacer es crear un fichero nuevo que se va a llamar prueba.txt, que va a estar en el mismo lugar donde yo tengo este cpp, donde yo tengo el fichero que estoy creando. Si aquí en vez de prueba.txt pongo c:/prueba, pues lo metería en el disco duro en C. Y si le pongo f:/prueba, pues lo metería aquí. Y si le pongo, le puedo poner la ruta. Si no le ponemos la ruta, lo crearía aquí. Nosotros lo vamos a crear aquí mismo. Bien, así, entonces abriría el fichero con ofstring fichero y el nombre que yo le quiera dar al fichero. Importante, esto crea el fichero todavía no existe, aquí no está. Me va a crear un fichero con ese nombre y lo va a abrir para yo poder escribir en él. ¿Cómo escribo en él? ¿Cómo lo utilizo? Pues ya lo he dicho antes. Antes se ponía cout para escribir en pantalla. Esto escribe en pantalla y esto escribe en el fichero. La orden es la misma. Se pone esto de aquí, menor, y lo que quieras escribir. Lo que quieras escribir, pues puede ser, esto es una línea, un salto de línea, esto es otra, esto es la continuación de la anterior, porque aquí no había un salto de línea, adiós a todos, incluso operaciones, en este caso pone una operación, o lo que queramos. Pondríamos esto y luego cerramos el fichero con fichero.close. Fichero, repito, es el nombre que hemos puesto aquí, y close para cerrarlo. Hay otras formas de abrir los ficheros, en vez de utilizar esto, pero no os quiero liar, que es utilizando fichero open,
igual que fichero.close, fichero open, y entre paréntesis, pues pondríamos el nombre del fichero que queríamos crear, coma, y luego pondríamos ios, dos puntos, in, si es de entrada, out, si es de salida, o append, si es para añadir datos. Pero no quiero liaros. Ustedes, para abrir un fichero, para escribir, ofstream, el nombre del fichero y el fichero que va a crearnos fuera. Para usarlos, igual que en cout, pero poniendo en vez de cout fichero. Esto va a escribir en él. Y esto cerraría. Vamos a probarlo. Compilo, no me debe de dar errores, efectivamente, y ejecuto. Al yo ejecutar, lo único que me aparece es esto de aquí, fichero creado, en mi pantalla, porque es el único cout que tengo. Pero todos estos pasos los habrá hecho. Habrá creado, voy a cerrar esto, ha creado un fichero que se llama prueba.txt, y si yo lo abro, veis cómo tiene, esto es una línea, después tiene, esto es otra, como no hay un L, continúa, y esto es continuación de la anterior. Y luego adiós a todos, y 2 más 4, que es una operación, que primero la hace y la escribe aquí. Y vamos a ver otro ejemplito. Por ejemplo, voy a utilizar este mismo, y vamos como guía, y vamos a hacer un programa cualquiera, no sé, vamos a crearnos un fichero que tenga los números del 1 al 1000. En vez de tener yo que crearme aquí un fichero a nuevo archivo y empezar a escribir 1, 2, 3 hasta el 1000, es una pasada, pues para eso tenemos la programación. Voy a utilizar este mismo, lo voy a dar a archivo, guardar como, lo voy a guardar con otro nombre y lo voy a llamar creanúmeros, por ejemplo. Le doy a guardar, en el mismo sitio lo voy a crear, aquí, creanúmeros, este de aquí. Bien, y lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto y me voy a crear un ficherito que se va a llamar números mismo. Abro el fichero, lo creo con el fstring, aquí lo voy a cerrar y aquí sería usarlos. Para usarlo, como quiero crearme un fichero que tenga del 1 al 1000, pues hago un for i igual a 1 hasta el 1000, incluyéndolo, del 1 hasta el 1000 incluido. Y más. Estoy poniendo comas en vez de punto y comas. Ahí, punto y coma, y más, que sería que se vaya incrementando de 1 en 1, vaya contando de 1 en 1. Es decir, esto es un bucle donde la i empieza desde el 1 hasta el 1000, va a repetir 1000 veces lo que yo le diga entre estos dos llaves. ¿Y qué va a hacer? A ver, si yo pusiese, por ejemplo, cout i, ¿este programa qué haría? Pues un bucle que repite 1000 veces desde el 1 hasta el 1000 la i, es decir, empieza con 1, 2, 3, 4. Sí, lo voy a ejecutar para que lo veáis. Porque aquí he abierto el fichero, lo va a crear, lo va a cerrar, pero no hace nada en el fichero. Esto es lo que haría el programa. Mientras he puesto 1 aquí, por eso he entrado en un bucle infinito. In igual a 1 hasta 1000, vuelvo a repetirlo, ejecuto, y ahora lo que me haría sería, ejecuto, desde el 1, 2, 3, 4 hasta el 1000. Voy a ponerle aquí en L, para que me ponga cada número en una línea. Compilo, ejecuto, y me pondría el 1, 2, 3, 4, hasta el 1000. Desde aquí, desde el 1 hasta el número 1000. Hasta aquí, hasta el 1000. Bien. Si en vez de cout, yo lo que digo es fichero, abro el fichero números.txt, lo meto en fichero y lo cierro, lo que estoy haciendo es este bucle, el i, que empieza siendo 1, luego 2, luego 3, hasta 1000, lo voy metiendo en el fichero. Voy a compilar, ejecuto, y aquí lo único que aparece ahora es fichero creado, es lo único que hay aquí del cout.
pero realmente este programa lo que ha hecho es lo siguiente. Me ha creado un fichero que se llama números.txt y si yo lo abro tiene desde el 1 hasta el 1000. Por lo tanto, tengo creado el fichero que queríamos. Entonces, eso sería en cuanto a la creación de ficheros, es decir, a cómo escribir en un fichero. Ahora vamos a ver cómo leer del fichero. Es decir, ahora lo que quiero hacer es algo parecido al cein. Si antes era alceout, ahora sería alcein. Es decir, nosotros ahora lo que queremos hacer es leer algo. Cuando nosotros utilizamos un cein, por ejemplo, aquí, vamos a suponer que yo aquí pongo ceout, escribir en pantalla, ¿no? Y pongo, deme una palabra, punto y coma. Y luego hacemos cein de esa palabra. Aquí ponemos una variable, por ejemplo, variable palabra, que debe tener unas letras, es decir, debe ser de tipo string. Aquí hemos definido la variable palabra. Las variables, decíamos que hasta ahora esta no la hemos utilizado mucho. Normalmente utilizamos el int para que sea un entero, el float o el double para que tenga decimales. Bueno, pues string sería que esta variable va a guardar dentro una palabra. Una variable de tipo string sería una palabra. Por lo tanto, nosotros en un programa normal diríamos, deme su nombre, cein nombre, o cein palabra, o cein el nombre de la variable que le hayamos puesto. Y este cein mayor, lo que haría sería que lo que hemos metido por el teclado se lo pasa a esta variable, lo mete en esta variable. Bueno, pues en los ficheros, en vez de poner cein, yo pongo el nombre del fichero, fichero palabra. Es decir, si yo hago esto, lo que haría sería que lo que hay, no lo que yo escribo, sino lo que hay en el fichero, lo mete en la variable palabra. Bien, vamos a ver entonces cómo se utilizaría. Pues igual que en la escritura de un fichero, siempre hay 3 pasos. Abrir el fichero, usarlo y cerrarlo, que sería esto de aquí, igual que la otra vez. La diferencia a la hora de abrir el fichero está en esta, es decir, es la misma orden exactamente, pero si aquí ponemos una i, esto es un fichero de input, de entrada, nos va a permitir meter datos en nuestro programa, por tanto, lo que vamos a hacer es leer datos desde este fichero. Y este fichero debe de estar creado, es decir, yo tengo que tener aquí un fichero que se llama prueba.txt. Lo he podido crear, aquí lo tengo creado, pero yo podía abrirlo y escribir lo que queramos. Voy a poner, por ejemplo, Antonio, me creo el fichero con lo que yo quiera, Antonio Gil Campanario. Punto. Esto es, vamos a ver, esto es una prueba. Adiós. Archivo, guardar. ¿Tengo guardado? Bien, pues si yo cojo ahora y le digo ifstring fichero prueba, lo que va a hacer es abrirme este fichero .txt para leerlo. Si hubiese puesto aquí una O, lo que haría sería crear este fichero para escribir en él, que eso lo hemos visto antes. Ahora vamos a usarlo. ¿Cómo se usa? Pues, ya lo he dicho, en vez de poner ceint y una palabra, pues ponemos fichero, que es el nombre que le hemos puesto aquí, fichero palabra. Pues con esto lo que yo hago es, la primera palabra que hay en nuestro fichero, la acaba de leer y lo mete en la variable palabra. Ojo, la primera palabra, es decir, igual que en el cein. Si a ti te dicen en el cein, deme su nombre, y tú pones Antonio espacio Gil espacio Campanario, y le das al intro, el cein solo me coge Antonio, porque solo coge de palabra en palabra.
Es decir, coge todas las letras hasta que tú le des a un espacio, a un tabulador o al intro. Coge palabra a palabra. Aquí igual. Aquí si en el fichero que tenemos nosotros aquí pone Antonio Gil Campanario, este programa, voy a poner esto en grande y esto y esto. Esto de aquí, fichero palabra, me leerá a Antonio, porque aquí hay un espacio. Por lo tanto, esto solo leerá a Antonio. Y lo meterá en la variable palabra. Entonces aquí luego hago un cout, se ha leído y pone palabra. Como en palabra está Antonio, pues me pondrá la primera palabra. Si yo luego vuelvo a leer fichero palabra con digamos, con la misma función o con la misma sentencia, pues me volverá a leer la siguiente palabra, Gil. Es como si yo hubiese puesto cein y luego otro cein. Si yo pongo cein número, cein número, cein número, cein número lee el primer valor que haya metido, cein número num2 leerá el segundo y cein num3 leerá el tercero. Pues aquí exactamente igual. Aquí leo la primera palabra y la muestro. Leo la siguiente palabra y la vuelvo a meter en palabra y la muestro. Leo la tercera y la muestro y así. Esta sería la tercera palabra. Y luego cierro. Bueno, pues voy a darle a compilar, ejecuto y veréis que me dice se ha leído Antonio, que es la primera palabra, se ha leído Gil, que es la segunda, se ha leído Campanario, que es la tercera. Y ahí termina porque he parado, he leído solo 3 palabras. Por lo tanto, así leeríamos las palabras que quisiéramos. Por supuesto, esto lo podría yo meter dentro de un bucle o hacer lo que quiera y podemos ir leyendo palabras. Podríamos tener más de un fichero, podría poner ifstring fichero y luego ifstring fichero 2, que sea otro fichero distinto, e ir cogiendo la palabra de uno, la palabra de otro. Podría tener otro ifstring fichero de salida, perdón, en vez de un ifstring o fstring, sería de entrada, y ir mezclando los dos ficheros y metiéndolo en el otro, es decir, podemos hacer con los ficheros lo que deseemos. Entonces, en este video tutorial vamos a parar ya para que no sea muy largo y luego veremos otro un poquito más, digamos, un poquito más complicado, ¿no? Aquí hemos visto, entonces aquí, perdón, esto no, esto lo cierro y esto lo cierro ya y lo cierro. Bien, aquí hemos visto entonces dos... voy a ponerme que aparezca yo. Aquí hemos visto dos tipos de cosas que se pueden hacer con los ficheros. Uno, escribir en el fichero y otro, leer en el fichero. Con escribir en el fichero, lo repito rápidamente, con escribir en el fichero vamos a usar ofstring y va a crear este fichero. Luego lo utilizaremos como el cout, es decir, pondremos ese nombre pero con menor. Y escribimos las líneas o lo que queramos escribir en él. Y por último lo cerramos. Para leer del fichero, mismos pasos, pero ahora en vez de ofstring, ifstring. Y en vez de el menor vamos a utilizar el mayor, igual que en el cein. Problema, que en el cein, bueno, problema no, que en el cein necesitamos una variable. Pues aquí debemos de tener ese string o ese número, si el fichero son números, pues aquí tendríamos int num y lo vamos metiendo en esa variable. Es igual que el cein. Y al final, fichero close. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos ahora en el próximo video tutorial. Muchas gracias.